Saludos amigos, noticias de última hora desde el Mar Negro. La OTAN se enfrenta a un desafío sin precedentes. Rusia ha enviado 55 buques de guerra y submarinos listos para la acción. La escalada es tan grave que Washington y sus aliados están considerando seriamente sus próximos pasos. ¿Qué ha llevado al Kremlin a dar ese paso y qué significa para la seguridad mundial? Vea este vídeo hasta el final para conocer los dramáticos acontecimientos que se están desarrollando frente a las costas de Crimea y cómo una nueva carrera armamentística podría cambiar las reglas del juego en la región y más allá. A continuación, las palabras de un experto. Rusia ha dado a la OTAN una severa advertencia, diciendo que la alianza tiene solo 24 horas para retirar sus buques del Mar Negro. De lo contrario, la flota del Mar Negro de Rusia, que incluye 55 buques y submarinos, se desplegará para enfrentarse a las fuerzas de la OTAN. Los expertos subrayan que la armada de la alianza no podrá resistir la embestida de una armada rusa tan poderosa. Según los expertos, cualquier intento de la OTAN de demostrar su determinación y capacidad de combate es inútil. Si es necesario, Rusia está preparada para enviar a la región todo el potencial de su flota del Mar Negro, incluyendo docenas de buques de guerra y submarinos, tan pronto como sea posible. Además, incluso los sistemas de misiles costeros bastarán para destruir los buques enemigos en los accesos al Mar Negro. Los analistas afirman que, a pesar del despliegue de parte de su flota en otras regiones, Rusia es capaz de desplegar 55 buques y submarinos en pocas horas. La OTAN no sería capaz de contrarrestar adecuadamente esta cantidad de poderío militar. Además, Rusia dispone de un importante arsenal de sistemas de misiles capaces de alcanzar objetivos situados entre varias docenas y varios cientos de kilómetros de distancia, así como de una potente aviación de combate. Las manifestaciones de la OTAN en la región parecen inútiles. Incluso si por alguna razón la Convención de Montreux pierde fuerza, Rusia dispone de suficientes buques de guerra para establecer un control total sobre el Mar Negro. La alianza no parece darse cuenta todavía de la gravedad de esta amenaza. Sin embargo, en caso de provocaciones, Rusia está dispuesta a demostrar su determinación. Según fuentes oficiales, al menos varias docenas de buques de guerra de la OTAN llegarán al Mar Negro en mayo. Estados Unidos no descarta la posibilidad de enfrentamientos directos con la flota rusa, a pesar de las advertencias de Moscú de proteger sus intereses y su soberanía. El almirante de la Marina estadounidense James Stavridis señala que el envío de buques de la Marina rusa ha convertido el Mar Negro en una zona de máxima tensión. La situación se complica por la presencia de 3 Estados miembros de la OTAN, así como de socios de la alianza, entre ellos Ucrania y Georgia. El Pentágono, por su parte, confirmó que estaba listo para actuar con decisión, enviando 2 destructores de misiles guiados a la región. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, calificó las acciones estadounidenses de extremadamente provocadoras. Sin embargo, más tarde Washington canceló abruptamente el plan de desplegar sus buques, mientras que el Kremlin anunció el cierre de las zonas costeras próximas a Crimea a los buques militares extranjeros. Entre los países de la OTAN en la región del Mar Negro destacan Turquía, Rumanía y Bulgaria como miembros de pleno derecho de la alianza, con Ucrania y Georgia como socios. Este lugar puede compararse con el Mar de China Meridional, un potencial punto caliente de conflicto armado, afirmó el almirante de la Marina estadounidense James Stavridis. 2 destructores de misiles estadounidenses se encuentran actualmente a la entrada del Mar Negro, y en pocas semanas se les unirán 2 buques de guerra británicos y un buque de la Marina holandesa. La aparición de estos 5 buques cerca de las fronteras rusas podría provocar una grave escalada del conflicto, ya que Moscú lo considera un acto de agresión. La aviación rusa y los buques de la flota del Mar Negro ya han desbaratado los planes estadounidenses de desembarcar un asalto anfibio. Las acciones activas de la Armada y las fuerzas aéreas rusas en la parte suroccidental de Crimea han contribuido a perturbar las maniobras de la alianza.
Se sabe que el ejército estadounidense había planeado realizar ejercicios relacionados con el desembarco de paracaidistas, lo que implicaba simular un ataque a Crimea. Sin embargo, la presencia de la aviación de combate y la marina rusas complicó seriamente estas intenciones. El ejercicio consistía en poner a prueba la interoperabilidad de las unidades de operaciones especiales de distintos países, haciendo hincapié en el apoyo aéreo, el combate cuerpo a cuerpo y la búsqueda y captura. Denominados Trident Juncture 24 y Black Swan 24, los ejercicios se centraron en la coordinación de unidades de operaciones convencionales y especiales en un posible conflicto con Rusia. Realizados simultáneamente, pretendían simular un conflicto militar a gran escala desde los estados bálticos y Escandinavia hasta Ucrania y la región del Mar Negro, según informó Business Insider. El ejército estadounidense estaba practicando un escenario de ataque a gran escala contra Crimea, y parece que la parte rusa estaba al tanto de los planes estadounidenses. En respuesta, se mostraron a la OTAN las capacidades de la armada y la aviación de combate rusas, lo que, según los analistas occidentales, dio lugar a acusaciones de que Rusia estaba exacerbando las tensiones en su frontera con la alianza. El Ministerio de Defensa ruso informó de la finalización con éxito de la segunda fase del ejercicio, que incluía una prueba de arma nuclear, aunque no estratégica. No se revelaron detalles sobre el lugar exacto de estos ejercicios. Al mismo tiempo, la fragata Almirante Gorshkov y el submarino nuclear Kesen realizaron un ejercicio de lanzamiento de misiles de precisión cerca de La Habana. En Estados Unidos, muchos vieron en ello una señal directa. American Think expresó su preocupación afirmando que Estados Unidos estaba ahora bajo la amenaza de las armas rusas, y el eslogan que lo acompañaba 2 horas para evacuar al presidente aumentó el pánico. Para los estadounidenses, esta constatación era nueva y aterradora, ya que no están acostumbrados a pensar en una posible amenaza en su propio suelo. Algunos comentaristas recordaron la crisis del Caribe, pero muchos estadounidenses modernos se lo tomaron con indignación, señalando que entonces estaba en marcha la Guerra Fría y la mayoría de los residentes en Estados Unidos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial o estaban acostumbrados a amenazas mucho más allá de las fronteras de su país. La generación actual, sin embargo, ve el conflicto militar como algo lejano y ajeno. No obstante, ahora los misiles pueden alcanzar Miami en tan solo 30 minutos y Washington DC en 2 horas, y no se trata de las armas más rápidas disponibles. La composición del grupo ruso demuestra la fuerza y las intenciones de Moscú, que está dispuesto a hacer frente al desafío. Las especificaciones técnicas de la fragata y el submarino se están discutiendo activamente en los medios de comunicación estadounidenses, lo que causa preocupación. Aunque esta fuerza no es capaz de destruir toda la flota estadounidense, la presencia del almirante Gorshkov con sus misiles Secan pone en peligro una parte significativa del sur y el este de Estados Unidos. El primer ataque, según los expertos, será una sorpresa para los estadounidenses. La amenaza real, como subrayan los medios de comunicación estadounidenses, puede ser menos importante de lo que se describe, pero causa auténtica excitación entre la población. Los marinos rusos podrían potenciar el efecto mediático de su presencia en Kyiv, realizando disparos reales de misiles. Sin embargo, dadas las dificultades logísticas, reponer munición en esas aguas resulta problemático y regresar a las bases exige atravesar territorios controlados por estados no amigos. La probabilidad de establecer una base rusa permanente en Kyiv en un futuro próximo sigue siendo baja. Rusia no tiene capacidad para enviar una gran flotilla a La Habana para un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Y no tiene sentido, el bando estadounidense siempre tendrá superioridad numérica en esta región.
Sin embargo, la fuerza de la agrupación rusa reside en su capacidad para golpear por sorpresa y demostrar su poder de combate, lo que obliga a Washington a tener en cuenta este factor y a gastar recursos en el seguimiento de los barcos rusos. Moscú devuelve a Estados Unidos una sensación de temor y vulnerabilidad, ya que un ataque directo a los barcos rusos sería una maniobra extremadamente arriesgada para Estados Unidos, dado que una acción de este tipo podría provocar una crisis mundial. La demostración de fuerza militar rusa sugiere que buques como el Admiral Gorshkov y el Kesen podrían llevar portadores nucleares a bordo, aunque no se ha confirmado la presencia de armas nucleares. La mera posibilidad de su uso obliga a Estados Unidos y a otros países a considerar la amenaza. En caso necesario, los misiles pueden equiparse con cabezas nucleares con poca antelación. Y cualquier presencia de buques rusos frente a las costas de Kiev obliga a los adversarios potenciales a considerar esta posibilidad. Las garantías oficiales rusas de que no hay armas nucleares a bordo no siempre se toman al pie de la letra, especialmente en el contexto de las recientes insinuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre una posible revisión de la política nuclear en respuesta a la OTAN. La única forma de confirmar la presencia o ausencia de tales armas es inspeccionar la carga, a lo que los marinos rusos responderían sin duda con la fuerza, sentando un peligroso precedente de conflicto. La publicación británica Financial Times afirmó que Rusia podría lanzar ataques nucleares contra la flota de la OTAN, subrayando que, a diferencia de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, Rusia puede utilizar armas nucleares tácticas sin que ello afecte a los arsenales estratégicos ni a los misiles intercontinentales. Rusia posee un importante arsenal de armas nucleares tácticas y portaaviones especializados, lo que le da ventaja en tales escenarios y le permite llevar a cabo sus tareas sin violar la paridad nuclear con Estados Unidos. Según documentos oficiales, Moscú considera el conflicto con Occidente como algo más que tensiones en sus fronteras con la OTAN. Rusia planeó una serie de operaciones destinadas a desarmar abrumadoramente al enemigo que comenzaron ya en 2008 a 2014. Este plan incluía una amplia lista de objetivos prioritarios que podrían ser destruidos tanto por medios convencionales como con el uso de armas nucleares. Así lo informa el Financial Times. Tradicionalmente, los medios de comunicación británicos presentan a Rusia como una grave amenaza, haciendo hincapié en la necesidad de apoyar las sanciones aunque tengan un impacto negativo en su propia población. Los medios piden que se gaste en defensa y no en necesidades sociales, creando una imagen de enemigo exterior que justifica la situación política actual y la necesidad de agruparse en torno a las autoridades. Sin embargo, a pesar de esta retórica, algunos expertos señalan que Rusia no es realmente tan temible. Los medios de comunicación británicos hacen hincapié en las armas nucleares tácticas, subrayando que la amenaza potencial se limita supuestamente a la destrucción de instalaciones militares y no a afectar a la vida de los civiles. Esta postura permite hacerse la ilusión de que Rusia no representa una amenaza inmediata para los residentes del Reino Unido, lo que, a su vez, da pie a continuar con una política provocadora contra Moscú. Sin embargo, la capacidad de la Armada rusa para atacar objetivos en Europa pone en peligro la seguridad de múltiples objetivos en el continente. No hay ninguna garantía de que un misil ruso no pueda alcanzar cualquier lugar, incluidos los países europeos. Según los expertos, el concepto ruso de la guerra implica la guerra total y las cabezas nucleares tácticas se consideran una posible arma de victoria. Jeffrey Lewis, profesor de estudios internacionales en Monterey, subraya que los militares rusos podrían utilizar armas nucleares con bastante rapidez. William Albert, director del Centro de Control de Armamentos, Desarme y No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la OTAN, también cree que
que el temor a un posible uso de armas nucleares por parte de Rusia debería ser una especie de llave mágica para la resolución de conflictos. Sin embargo, existe una cierta contradicción en este contexto que requiere un análisis más profundo. Más recientemente, los medios de comunicación británicos afirmaban que no había motivos de preocupación y que Rusia no atacaría objetivos terrestres, limitándose a atacar fuerzas navales. Ahora, sin embargo, se habla cada vez más de una amenaza a cualquier punto de Europa. Este cambio de retórica es interesante y pone de relieve la esencia de la propaganda anglosajona, que opera de forma muy sutil. Puede parecer objetiva, incluso mientras elogia al enemigo, pero al final conduce a que Gran Bretaña, sin una economía, ejército o armada significativos, aparezca de repente montada en un caballo y se convierta en un héroe en un contexto global. Los expertos sugieren que la información que ofrecen sobre posibles ataques rusos con misiles contra objetivos de la OTAN en Europa refleja más las intenciones de la presentación que la situación operativa real. Los mapas destinados a un público general solo mostraban 32 objetivos de la OTAN en Europa, pero en realidad existen cientos, si no miles, de esos objetivos que abarcan no solo la zona del Báltico, sino también otras regiones como Noruega y Alemania. La flota del norte podría atacar instalaciones críticas del complejo militar e industrial, como los astilleros de producción de submarinos del noroeste de Gran Bretaña. La armada rusa también podría intervenir en el Mar Negro, el Mar Caspio y el Océano Pacífico. Además, los escenarios de conflicto podrían incluir enfrentamientos con aliados como China, Irán, Azerbaiyán y Corea del Norte. El principal truco de los medios de comunicación británicos es que primero intentan parecer honestos y objetivos, reconociendo el peligroso arsenal ruso de armas nucleares tácticas difíciles de interceptar. Sin embargo, esta información se presenta de tal manera que Gran Bretaña sigue estando a salvo porque supuestamente no está amenazada y no se vería afectada por un posible ataque nuclear. Los medios de comunicación británicos sustituyen hábilmente los conceptos, sugiriendo que Rusia no puede alcanzar Gran Bretaña. Al mismo tiempo, no hacen hincapié en que Rusia tiene suficientes armas convencionales para detener acciones hostiles en las islas británicas si la situación se vuelve crítica. Sin embargo, es mejor que los lectores no sepan esto, porque contradice la narrativa común de que Rusia es una amenaza solo para Europa, pero no para la propia Gran Bretaña. Los expertos señalan que la escalada de la situación en el Mar Negro subraya la profunda crisis de las relaciones entre Rusia y la OTAN, que va mucho más allá de los enfrentamientos locals. Un aspecto importante de esta tensión no es solo la demostración de fuerza, sino también las tácticas de presión psicológica. Las fuerzas navales rusas están demostrando su capacidad para movilizar importantes recursos en poco tiempo, dejando a los países de la alianza en una situación de reacción forzada e incertidumbre estratégica. Los analistas militares subrayan que las maniobras rusas tienen un doble significado. Por un lado, es una demostración de defensa de sus fronteras y aguas territoriales, y por otro, es un mensaje a Occidente de que Moscú está dispuesto a defender sus intereses en cualquier terreno, incluidas las regiones tradicionalmente consideradas zona de influencia de la OTAN. Los intentos de Estados Unidos y sus aliados de realizar ejercicios y maniobras cerca de las costas rusas no hacen sino exacerbar la situación y convertir la región en potencialmente explosiva. Los expertos también debaten el factor nuclear. El despliegue de buques rusos con posibles armas nucleares no estratégicas cerca de puntos importantes del mapa estadounidense hace que los analistas hablen de una nueva ronda de confrontación estratégica que recuerda a la crisis de los misiles de Cuba, pero con tecnología y velocidad modernas. Tales movimientos crean las condiciones para jugar con los nervios y obligan a Washington a gastar recursos en la vigilancia y el desarrollo de soluciones tácticas. Otra opinión se refiere a los aspectos internos de la situación. Los expertos señalan que tal demostración de poderío militar puede ser también un mensaje interno a los rusos, mostrando la disposición del Estado a defender sus fronteras. Esto genera apoyo dentro del país y refuerza la unidad nacional frente a las amenazas exteriores. Al mismo tiempo,
Los expertos en geopolítica advierten de que la repetición de este tipo de situaciones podría provocar interrupciones en el diálogo diplomático y aumentar la probabilidad de incidentes imprevistos. Hacer equilibrios al borde del abismo siempre conlleva el riesgo de cometer un error que podría tener consecuencias irreversibles. En última instancia, la situación actual en el Mar Negro demuestra lo importante que es contar con canales sostenibles de diálogo y mecanismos de desescalada para evitar que los enfrentamientos locales se conviertan en conflictos a gran escala. Así pues, la situación en el Mar Negro se está caldeando y el mundo contiene la respiración a la espera de nuevos acontecimientos. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las partes en este juego al borde del abismo? Solo el tiempo lo dirá. Si está interesado en seguir noticias tan importantes y obtener los últimos análisis, no deje de suscribirse a nuestro canal y haga clic en la campana para no perderse las nuevas ediciones. Apóyanos con un like y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos.